con lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer una punción aspirativa con aguja fina, que es el PAF, ¿no? Que en realidad el PAF permite diagnósticos rápidos y en realidad es una poca molestia para el paciente. Sin embargo, al hacer el PAF se obtiene una escasa muestra, ¿no? Que prácticamente, por eso su eficacia diagnóstica está limitada de la PAF, ¿no? Porque se obtiene una escasa muestra que definitivamente no permite valorar, si quieren, toda la estructura del tejido ganglionar, ¿no? Y esto mismo hace que su eficacia diagnóstica pues sea limitada, ¿no? Y lo que más bien podría provocar es retrasos en el diagnóstico del paciente. Y bueno, lo que debería hacerse es limitar el PAF y definitivamente hacer lo que es la biopsia ganglionar. Sin embargo, cuando hacemos el PAF llegaremos a hacer en casos en los que no podamos realizar una biopsia ganglionar. O también podemos realizar como un control, si quieren, ¿no? Ya en pacientes ya diagnosticados, ¿no? Por ejemplo, para ver los casos de recidiva, sí nos ayudarían a hacer esto. ¿Listo? Sí, aquí, pero por primo. Doctores, vayan cortándole el volumen, por favor, a sus micrófonos. ¿Cómo, doctora? Vayan bajando los volúmenes, ¿sí? A sus micrófonos. Vamos a ver ahora el estudio del paciente hematológico, viendo lo que ya es el estudio de laboratorio. Y algo más que me olvidaba, en la exploración física, doctores, es importante también ver las alteraciones neurológicas, ¿no? Porque las alteraciones neurológicas pueden producirse, por ejemplo, en el caso de las anemias megaloblásticas, ¿no? Cursan con un componente neurológico, sobre todo la que es la deficiencia de la vitamina B12. Entonces, es importante también la exploración neurológica porque puede ponernos de manifiesto diversos trastornos de diversas hemopatías, ya sean tanto agudas como crónicas, ¿no? Ahora, también cuando las adenopatías, doctores, llegan a ser de mayor tamaño, lo que vamos a encontrar, también esto es importante, pueden ser edemas en las extremidades, ¿no? Y esto es prácticamente producido debido a la compresión adenopática o tumoral. Podemos encontrar esto. Ya en los estudios de laboratorio, actualmente nosotros tenemos lo que son los autoanalizadores electrónicos que nos permiten determinar, de hecho, con fiabilidad los valores hematimétricos, los valores hematológicos de la sangre periférica, como vienen a ser, por ejemplo, el recuento celular, los hematíes, los leucocitos, las plaquetas, pero no solo eso, también nos permiten determinar la concentración de la hemoglobina, el hematocrito, incluso nos permiten ver lo que son
el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media de hemoglobina, la concentración corpuscular media de hemoglobina. Entonces, todo esto nos permite ver lo que son estos autoanalizadores electrónicos, que es el famoso Coulter, ¿no? Entonces, dejando atrás, ¿no? Lo que, incluso las fórmulas leucocitarias también, ¿no? Nosotros obtenemos mediante estos autoanalizadores electrónicos, que es cuestión de minutos, ¿no? Uno coloca una gota de sangre y el autoanalizador electrónico, pues, nos permite determinar todo lo que les he mencionado, incluyendo la fórmula leucocitaria, que prácticamente han llegado prácticamente casi al perfeccionamiento, doctores. Dejando atrás, obviamente, la parte manual, ¿no? Porque antes lo hacían manualmente, todo este recuento, ¿no? Pero ya ahora con el Coulter, pues ya no es necesario hacer un recuento manual. Sin embargo, el ojo humano nunca tiene que ser sustituido, obviamente, de ningún modo puede ser sustituido por una máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque el ojo humano nos permite ver las alteraciones morfológicas que se puede presentar en una sangre periférica, doctores, ¿no? Nos permite ver, por ejemplo, nosotros podemos ver, por ejemplo, en un extendido, ¿no es cierto?, colocar en un microscopio un extendido de sangre periférica y bueno, uno puede ver el tamaño, la forma, el color, el contenido de los hematíes, ¿no? Entonces, esto es lo que uno ve cuando hace un frotis o sangre periférica, ¿no es cierto? Entonces va a ver las alteraciones morfológicas sobre todo, ¿no? Pónganse que nos reportan en un hemograma, nos reportan, por ejemplo, plaquetopenia, ¿no? El recuento plaquetario de, qué sé yo, puede ser de unos 30,000 plaquetas, y bueno, de ver del bioquímico, ¿no? De ver del bioquímico del laboratorio es comprobar manualmente este recuento de plaquetas, ¿no? Y no los tienen que colocar ahí al lado. Recuento manual, tantos. No se olviden que esta máquina es un autoanalizador de tipo eléctrico, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Por el tamaño de las plaquetas, puede obviar muchas, ¿no? Entonces, y nos reportan 30,000 plaquetas, ¿no? Entonces, pueden ser que el paciente tenga plaquetas grandes y se la esté contando como glóbulos rojos, ¿no? Como otro tipo de células y no como plaquetas. Entonces, es importante hacer el recuento manual en estos casos, ¿no? Bueno, vamos a manejar estos valores normales de Matías, hemoglobina, hematocrito y los índices eritrocitarios, y diremos que en la mujer hablaremos de 4.800.000 y en el varón de 5.500.000. La hemoglobina, esto por si acaso está en Farreras, doctores, son parámetros que se manejan. La hemoglobina, hablaremos de 140 más o menos 20, o como lo quieran interpretar, 14, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? 160 más o menos 20, o 16 también se podría interpretar. El hematocrito, acá por ejemplo, 0.42 más o menos 0.05, en el caso del varón 0.48 más o menos 0.06, pero ustedes en el laboratorio van a encontrar, por ejemplo, la hemoglobina como 14
o 16 directamente, ¿no? No te coloca 140. El que te coloca 140 es el Coulter, ¿ya? Pero cuando hacen la transcripción, los bioquímicos a la hoja de laboratorios, pues te coloca directamente 14, 16, 13, qué sé yo, ¿no? Ahora, el hematocrito lo mismo, ¿no? Te coloca 42, 48, cuando hacen la copia porque van a ver que el laboratorio tiene la transcripción, ¿no? Que hacen los bioquímicos, pero tienen una pequeñita hoja anexada que es el Coulter, ¿no? Que ha sacado, esa hojita de Coulter ha sacado, es la hoja del Coulter, la lectura del autoanalizador electrónico, que es una pequeña hoja anexada, ¿eh? Ahora, los índices eritrocitarios o corpusculares en el adulto, diremos el volumen corpuscular medio, ¿no? El volumen corpuscular medio, hablaremos de 90 más o menos 7 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, manejaremos como 29 más o menos 2 picogramos. Y la concentración corpuscular media de hemoglobina, 34 más o menos 2 gramos litro. Ahora, el Ridgway, que es la amplitud de distribución de Matías, esto también es muy importante, la amplitud de distribución de los hematíes, que es el AD en español, y Ridgway, que es en inglés, ¿no? Entonces, ustedes tienen como valor de 13 a 15% en la mujer y 12, bueno, en porcentaje tenemos 13 a 15%, ¿no? Manejando en la mujer 12 más o menos 2 y en el varón 13 más o menos 2. Pero si hablamos de porcentaje, más o menos se maneja como 13 a 15%. Entonces, estos son valores. Estos son los valores normales de los leucocitos. Y obviamente, este es el valor normal de los leucocitos, pero fíjense que esto es la fórmula leucocitaria, ¿no? Entonces, tenemos los neutrófilos, tenemos que los leucocitos, vamos a manejar como parámetros, ¿no? Como mínimo y máximo, si quieren, de 4.500 a 11.500, ¿no? Y como promedio, fíjense que está entre 7.5, ¿listo? Si hablamos de los neutrófilos segmentados, tenemos como mínimo 2.5 a 7.5, pero también lo podemos tener en porcentaje, doctores, en porcentaje. Diremos que está, porque esto es lo que vamos a ver en el laboratorio, en porcentaje. 55 a 70%, y hablaremos de un promedio de 58%. Ahora, los neutrófilos no segmentados, como nos saca el Coulter, tenemos de 0.2 a 6% como máximo. Ahora, fíjense que los eosinófilos, se los estoy poniendo acá expresado en porcentaje, como llega en el laboratorio. Los eosinófilos vamos a tener de 1 al 4% y como promedio 2%. Los basófilos de 0.2 al 1.2% y como promedio 0.5%. Los linfocitos de 17 a 45% como promedio 28%. Los monocitos de 2 al 8% como promedio 4%. Estos valores, doctores, lo tienen que saber. Lo tienen que saber de memoria. Tienen que saber esto para que ustedes puedan interpretar un hemograma. Puedan decir, hay neutrofilia, hay linfopenia, hay eosinofilia, hay monocitosis. Entonces,
tienen que saber de memoria estos parámetros. Es algo que no pueden obviar, lamentablemente no pueden obviar. Lo tienen que saber de memoria para que puedan hacer una interpretación correcta del laboratorio. Porque les he mencionado que cada laboratorio, doctores, va a colocar sus parámetros. Y puede variar muchísimo, les diré. Pero uno no puede andar viendo pues los parámetros del laboratorio para hacer un diagnóstico. Uno tiene que aprender a manejar valores promedio. Yo no necesito ver, por ejemplo, los parámetros de laboratorio, porque yo tengo que acostumbrarme a manejar parámetros promedio. Entonces, con estos parámetros promedio, yo voy a poder interpretar cualquier laboratorio, de cualquier laboratorio, los laboratorios de cualquier. Porque si no hacemos eso, pues va a estar complicado, ¿no? Porque, qué sé yo, el laboratorio La Luz, digamos, puede extenderse hasta 12.000 los blancos como parámetro, ¿no? Entonces, a partir de 6.000 hasta 12.000, ¿no? Entonces, fíjense que esto va a ir variando de laboratorio a laboratorio. Por eso es importante aprender a manejar valores promedios para que uno no tenga necesidad de estar viendo, pues, valores de referencia, sino directamente hacer la interpretación con los valores promedio que uno sabe. Doctora, por gentileza, ¿podrías repetir cuáles son estos valores promedios de cada? La verdad, solamente conocía los valores de referencia, pero los promedios no. Pero en realidad estos son valores promedio, doctores. Estos, por ejemplo, si tú me dices eosinófilos, yo sé que el valor promedio de eosinófilos, ¿no? O sea, si yo tomo el parámetro máximo y el parámetro mínimo, yo diré que va del 1 al 4%, ¿no? Pero como promedio sé que es 2% de eosinófilos, ¿no? Lo mismo los basófilos, ¿no? Se supone que tiene un valor máximo y un valor mínimo. Y como promedio yo diré que tiene 0.5, o sea, 0.5 de basófilos, ¿no? Entonces, estos valores que tienen ahorita y lo que tienen en Farreras, doctores, tienen que saberlo de memoria para que ustedes puedan hacer una interpretación correcta del laboratorio. Y no ver los parámetros de referencia, porque, qué sé yo, el laboratorio La Luz, el laboratorio LAPSI, el laboratorio Universo, si ustedes comparan esos laboratorios, se van a dar cuenta que tienen diferentes valores de referencia. ¿Listo? Pero uno no puede ver los valores de referencia de cada laboratorio. Uno tiene que hacer una interpretación con solo ver los resultados. Porque sé que para mí los eosinófilos oscilan del 1 al 4%. Listo. Y si están por arriba de eso, para mí es eosinófilo. Aunque el laboratorio de referencia me diga otra cosa, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a manejar esto. Tienen que ver esta parte, que es muy importante. No sé si está claro eso, doctor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la velocidad de sedimentación globular. Y diremos que los valores normales de la velocidad de sedimentación globular oscila en 3 milímetros, ¿no? Porque ustedes van a tener en la velocidad de sedimentación globular, van a tener la primera y la segunda hora. Siempre les van a reportar los laboratorios así. Pero a mí la que me interesa, doctores, es la de la primera hora. Yo, por si acaso, yo no veo la de la segunda hora. Me interesa la de la primera hora. Y diré que el valor es de 3 milímetros en el varón, la primera hora, y de 20 en la mujer, ¿no?
Pero, ¿qué característica tiene la velocidad de sedimentación globular? Es una prueba totalmente inespecífica, doctores. Es una prueba inespecífica. En realidad, ustedes saben que el incremento, ¿no?, de la velocidad de sedimentación globular, ¿no?, está en relación con la rapidez con la que los hematíes se agregan y sedimentan. Esta velocidad de sedimentación globular, ¿no?, o sea, depende de varios factores. Una es la disminución del volumen corpuscular medio o también del número de hematíes, también depende de la forma de los hematíes, también del aumento del fibrinógeno y también depende de de la presencia de ciertas globulinas en plasma. Entonces, la velocidad de sedimentación, ¿no?, si bien es necesaria, ¿no?, pero una característica de esta es que es inespecífica, ¿no? Por ejemplo, en ancianos, doctores, ¿no?, en ancianos puede haber, ¿no?, una elevación de la velocidad de sedimentación globular, pero este aumento no necesariamente indica la existencia de enfermedad, ¿no? O sea, en una forma fisiológica, digamos, en los ancianos nosotros podemos tener un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Ahora, por ejemplo, en situaciones de embarazo, por ejemplo, o cuando la mujer está en su ciclo menstrual, o sea, está menstruando, también podemos encontrar una velocidad de sedimentación globular elevada de forma fisiológica que no necesariamente pues, nos indica que hay enfermedad. Ahora son muchos, doctores, los procesos que van acompañados de una velocidad de sedimentación elevada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo un BES aumentado, ¿no?, ¿dónde vamos a tener un BES aumentado? Sobre todo en las infecciones agudas, en las infecciones crónicas. También van con aumento de la velocidad de sedimentación globular, por ejemplo, las colagenopatías, no hay que olvidarse, las neoplasias, la polimialgia reumática, van acompañadas de un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Ahora, cuando yo veo una velocidad de sedimentación globular, o sea, un mayor aumento, si quieren, un mayor aumento de la velocidad de sedimentación globular, por ejemplo, son las enfermedades, por ejemplo, estas van con disglobulinemias, o sea, las enfermedades como el mieloma, la macroglobulinemia de Walsterton, ¿no? Por ejemplo, estas nos producen un mayor incremento de la velocidad de sedimentación globular. Asimismo, los linfomas, doctores, producen mayor aumento de la velocidad de sedimentación globular, las leucemias también, ¿no? Ahora, las anemias también provocan un aumento, ¿no?, de la velocidad de sedimentación globular, a lo contrario de las policitemias. Las poliglobulias o policitemias provocan un descenso de la velocidad de sedimentación globular. Pero no se olviden, las que te producen mayor aumento de la velocidad de sedimentación globular, ojo, son las disglobulinemias. Dentro de estas, el mieloma, la macroglobulinemia de Waldenström, los linfomas, las leucemias. Estas sí que te producen un mayor aumento de la velocidad de sedimentación globular.
Ustedes me dirán, pero si es una prueba tan inespecífica, sí, es cierto, ¿no? O sea, a pesar de ser una prueba tan inespecífica, doctores, ningún individuo con BES, ¿no? O sea, elevada, puede considerarse sano. Ojo, a pesar de ser tan inespecífica esta prueba, pero ningún individuo que tenga una BES aumentada puede considerarse sano. O sea, esto a mí me obliga a buscar la causa de ese incremento. Ahora, por el contrario, si yo tengo normal este parámetro de velocidad de sedimentación globular, pues no excluye que yo tenga alguna enfermedad, ¿no? Es muy importante lo que estoy diciendo en este momento, doctores. Es importante, yo siempre he preguntado en el examen, esto es muy importante que sepan. Por eso, cuando ustedes soliciten un hemograma, ojo, no se olviden de solicitar una velocidad de sedimentación globular, doctores. Nunca se olviden de solicitar hemograma más BES. Hemograma más BES. No solo hemograma, sino hemograma más BES. Porque ya les dije la importancia de la velocidad de sedimentación globular. Pero mayor incremento que me producen, ¿qué enfermedades me producen? Son, ya les dije, las leucemias, los linfomas, las disglobulinemias, ¿no? Entonces es importante esto. Doutora, Sí, sí. a classe vai até às 8h15. Tenho que ingressar em outra classe. Ya esto ya va a acabar también. En 2 Sí, minutos. doutora, graças. ¿Va a ser llamada, doctora, esta o no? La lista, doctores, supongo que todos han entrado en la primera, ¿no? Sí, ya está. Chao, chao. Pero uno ha Doctora. ingresado, creo. Estaban 41 conmigo, ahora están 42. No sé quién habrá entrado tarde. Doctora. ¿Quién ingresó tarde, doctores? Yo, doctorita, ingresé en la primera, pero se cortó y he vuelto a ingresar. Pero tengo una Ah, fotito ya. de que he ingresado a la primera. Ah, ya. Tengo Entonces, una si foto. estás, voy a tomar. Sí, le voy a enviar. Voy a Doutora, tomar não una estava foto. com a câmera ligada quando tirou o retrato. O sea, acá figura 42, sí tienen que estar los 42, ¿no? O sea, no puede haber de que yo entré y no figuro y con él serían 43, ¿no? Sí. Entonces, si estás, pues estás nomás, mi amor. Doutora, a fotita que estás tirando é de la persona com a câmera acesa ou é só de los nombres? No, esta es la lista que estoy yo tomando, un screenshot de la lista de ustedes. ¿Listo? Bueno. Sí, doutora, entendi. Gracias. Ya falta poco para acabar, yo creo unos 2 minutos. Ya, 10 minutos. Esto de la cifra, doctores, de los índices eritrocitarios es muy importante. Muy importante a la hora de valorar. Fíjense que esto que voy a decir es muy importante. El hematocrito, doctores, desciende en las anemias. ¿Sí o no? Desciende en las anemias. ¿Y qué pasa en los estados de hemodilución? En los estados de hemodilución. O sea, el hematocrito desciende en las anemias y en los estados de hemodilución. ¿Listo? Y aumenta, de hecho, en las poliglobulias
y cuando existe hemoconcentración. O sea que si yo, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, no tengo anemia, ¿no? Puede ser que yo no tenga anemia, ¿no? Pero si yo estoy hemodiluida, ¿qué quiere decir? Si yo tengo edemas, estoy en anasarca, pues igual mi hematocrito va a descender, aún yo no tenga anemia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo anemia? Tengo anemia, pero estoy deshidratadísima, he tenido un cuadro diarreico. ¿Y qué va a pasar con mi hematocrito? Va a aumentar justamente por la hemoconcentración, ¿no? Por eso cuando uno pide un laboratorio, si el paciente tiene diarrea, ¿no? Está hemoconcentrado, o si el paciente está en anasarca, obviamente no son fiables los resultados. Yo tendré que pedirle un segundo laboratorio a este paciente para ver efectivamente si tiene o no tiene anemia y tal cosa, ¿no? Porque uno puede decir, este paciente hemodiluido está con anemia, pero no, ojo, ¿no? En los pacientes hemodiluidos, el hematocrito desciende, doctores. Por eso es necesario, cuando uno a la hora de valorar un hemograma y ver hemoglobina, hematocrito, ojo, ¿no? El paciente tiene que estar bien hidratado, no tiene que tener edemas y todo esto, ¿no? Ese laboratorio sí es fiable, ese hemograma es fiable, ese hemoglobina, hematocrito es fiable. Ahora, ¿qué son los reticulocitos? Los reticulocitos también son importantes dentro de lo que es el laboratorio. Los reticulocitos, doctores, son hematíes jóvenes, recién salidos de la médula ósea, que todavía conservan algunas organelas citoplasmáticas. Qué sé yo, pueden tener todavía alguna mitocondria, qué sé yo, un ribosoma, restos del aparato de Golgi. Todavía conservan algunas organelas citoplasmáticas. Fíjense que el número de los reticulocitos en sangre periférica oscila entre 0,5 y Farreras nos dice 1,5, yo diría que hasta 2%, ¿ya? Pero este es el total en relación a los hematíes maduros, los reticulocitos. O sea, los reticulocitos en sangre periférica oscilan entre 0,5 a 2% o a 1,5% de los hematíes maduros. Fíjense que la cifra de reticulocitos, doctores, puede estar aumentada, ¿no? Por un incremento en su número, ¿no? Por un incremento real en su número o como consecuencia de un descenso de los hematíes maduros, ¿no? Que es lo que generalmente nosotros vemos en las anemias. Nosotros tenemos una fórmula, ¿no? Una fórmula para sacar, por ejemplo, lo que son el índice de reticulocitos, ¿no? Y diremos que es igual a reticulocitos en porcentaje por hematocrito del paciente sobre
hematocrito normal, ¿no? Entonces, esto es importante, este índice de reticulocitos o, si quieren, los reticulocitos corregidos, ¿no? Se saca mediante esta fórmula, ¿no? Recuento de los reticulocitos en porcentaje por hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. Sobre todo los reticulocitos, doctores, nos ayuda a valorar la anemia. Por eso que cuando ustedes tengan un paciente con anemia, ojo, no se olviden de solicitar reticulocitos. ¿Listo? Ahora, el volumen corpuscular medio, los índices eritrocitarios o índices eritrocitarios, pues nos permiten clasificar las anemias en macrocítica, anemia normocítica y anemia microcítica. Y diremos que si el BCM, el volumen corpuscular medio, es superior a 97, nosotros hablaremos de anemia macrocítica. Pero si mi volumen corpuscular medio oscila entre 83 a 97 femtolitros, diré que es una anemia normocítica. Pero si mi BCM es menor de 83 femtolitros, anemia microcítica. Anemia microcítica. Mediante el volumen corpuscular medio, que prácticamente es el tamaño, si quieren, del glóbulo rojo, uno puede hacer esta clasificación de la anemia. Fíjense que en el recién nacido, el BCM más o menos llega a ser de 90 femtolitros. Después desciende a 80 femtolitros y fíjense, luego asciende y alcanza pues los valores definitivos que tiene el adulto, ¿no? Ahora, la fórmula para sacar el volumen corpuscular medio es valor del hematocrito por 10, o sea, es hematocrito por 10 sobre el número de hematíes, que esto viene expresado por 10 a la 12 litros. Esta es la fórmula que tienen que saber, porque fíjense que en algunos laboratorios el Culter saca todo esto, o sea, el autoanalizador eléctrico te saca todo esto, pero cuando el bioquímico hace la transcripción, ¿no? Generalmente no le toma importancia a los índices eritrocitarios y algunas veces te reportan sin el valor de los índices eritrocitarios. Fíjense que yo tendría que pedirle otro laboratorio al paciente. Si el paciente tiene anemia, yo tendré que pedirle otro laboratorio. No, porque es un gasto para el paciente. Entonces,